Muy buenos días. Nuevamente el lunes y en esta semana mirando uno de los capítulos claves de la Escritura. El capítulo 15 de Marcos, como lo son los demás capítulos de los Evangelios en los que se nos relata la historia triste de la crucifixión. Un capítulo que encoge nuestros corazones cuando nos detenemos a reflexionar en los detalles particulares. Como decíamos ayer domingo, en aquellas horas de dolor, los evangelistas no ponen mucha atención en describir lo absolutamente horrible y terrible que eran los sufrimientos y la agonía de un crucificado. Pero no es lo que la palabra de Dios busca, que nosotros nos detengamos a reflexionar en esa angustia, en ese dolor, en esa humillación y en los detalles absolutamente crueles que los seres humanos infligieron al autor de la vida, al Hijo de Dios. Oramos a Dios para que esta semana en nuestros devocionales podamos tener una perspectiva más íntima, más personal, más profunda del sufrimiento al que el Hijo de Dios se enfrentó para que nosotros no tengamos que sufrir esa misma agonía. Nuestra lectura hoy está en Marcos, capítulo 15, el versículo 1 al 5, que leemos así. Muy de mañana, después de haberse reunido en consejo para deliberar, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato le preguntó otra vez, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió, motivo por el que Pilato quedó extrañado. Y en nuestra guía devocional, que ya estamos llegando al final de ellas, tenemos otra lectura, Isaías 52, 13 al 15. Dice así la palabra de Dios, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Al igual que muchos se asombraron de ti, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En el capítulo 15, 6 veces Jesús es llamado el Rey. Las autoridades judías, los sacerdotes, los ancianos, los escribas sabían que si presentaban contra Jesús cargos religiosos, no conseguirían que Pilato dictara una sentencia de muerte contra Jesús. Por lo tanto, se inventaron una acusación de carácter político, aduciendo que era una amenaza para la paz en la región y contra las pretensiones de Roma. Es sabido que Pilato había sido acusado varias veces ya delante del emperador de turno. Por lo tanto, su gestión y su posición tambaleaba y no tenía ninguna gana de que llegara a oídos del emperador, del César, que él no se tomaba en serio el que hubiese rebeliones y personas que estuviesen levantando a las personas contra el trono de Roma. Y es por esto precisamente que Pilato se siente presionado por los líderes judíos que conocían esta debilidad en aquel hombre falaz. Muy temprano en la mañana los judíos se vuelven a reunir.
Lo que habían hecho durante la noche había contravenido todas las reglas. Incluso habían dictado una sentencia sobre Jesús, sometiéndole a tortura e interrogatorios brutales. Eso estaba absolutamente prohibido en su ley. De ninguna manera una persona detenida podía ser condenada al menos hasta que pasaran 3 días en los que se pudiera ver y rever las acusaciones y se pudiera llevar un juicio decente, como realmente correspondía. Nada de esto acontece con Jesús. Si nos pusiésemos a enumerar la cantidad de reglas y de normas que los líderes judíos pasaron por arriba y dejaron de lado aquella noche, son muchísimas. Le han declarado culpable de blasfemia y digno de recibir una pena máxima, pero ellos no podían llevar a cabo esa sentencia. Necesitaban la cooperación del gobernador romano. Por lo tanto, Poncio Pilato es el que debía sentenciar. Y no lo haría porque decía ser hijo de Dios. Lo haría si pretendía ser reconocido rey de Israel. Ahora llevan a Jesús atado. Ellos saben que eso no era necesario. Luego de toda una noche de golpes, de burlas y diversas formas de humillación, más la imposibilidad de tener algún descanso, Jesús no representaba absolutamente ningún peligro. Pero le atan para presentarlo ante el gobernador como un criminal peligroso, un agitador al que hay que tener bajo estricta vigilancia. El maestro de la vida hizo 6 largas caminatas como reo. Caminó del jardín de Getsemaní a la casa de Anás, de la casa de Anás hasta la casa de Caifás, de la casa de Caifás hasta la casa de Pilato, de la casa de Pilato a donde se hospedaba Herodes y de la casa de Herodes Antipas nuevamente hasta la casa de Pilato. Y finalmente de la casa de Pilato caminaría hasta el Calvario. Jesús era conducido de un lado a otro porque nadie quería responsabilizarse por la muerte del hombre más famoso en Jerusalén. Fue escupido y humillado varias veces. Fue considerado doblemente falso, falso hijo de Dios y falso rey. Pero no abrió su boca para agredir o hacer reclamos a sus torturadores. Se sometió a juicio, a 4 juicios injustos en la casa de Anás, de Caifás, de Pilato y en la de Herodes Antipas. Fue torturado emocionalmente en todos esos juicios. Fue golpeado por 3 grupos de soldados. Fue mutilado por los azotes en la casa de Pilato, así como coronado de espinas, como si fuese un falso y frágil rey. No hay relato de que los soldados de Herodes Antipas lo hayan afligido físicamente, solo emocionalmente. Permaneció desnudo por lo menos 2 veces en público, en la casa de Herodes y luego en el Calvario. Y en la casa de Herodes Jesús rehusó hablar y hacer cualquier milagro como le había pedido el gobernador de Galilea. No quería decir ninguna palabra a ese político asesino y arrogante que había incluso cortado la cabeza de su gran amigo y precursor, Juan el Bautista. Bastaba un milagro y podía ser liberado. Pero fue amigo del silencio. Y por causa de su silencio, Herodes lo desvistió, le puso un manto de rey y se burló de él. Sus soldados lo pusieron en el centro de un picadero y lo provocaron, dieron carcajadas y dieron gritos histéricos en su propia cara. Luego los principales sacerdotes presentan una única acusación, pero el gobernador intuye que detrás hay otras intenciones escondidas. No cree en la veracidad de los cargos, pero interroga a Jesús, pues tiene que prestar atención o ser el mismo, como hemos aclarado ya,
susceptible de ser acusado, de mostrar indiferencia acerca de un hombre acusado de rivalidad y de revolución contra el César. Jesús se limita a aceptar la afirmación de Pilato sobre su realeza, cosa que aquel gobernante no podía entender. Y ante el silencio de Jesús, Pilato queda completamente asombrado. Solamente alguien que está plenamente convencido de sus valores usa el silencio como sustituto de palabras. Todas las veces que necesitamos hablar demasiado para convencer a los otros, nos estamos sintiendo inseguros. Por eso argumentamos y hablamos e intentamos convencer. El silencio de Jesús pertenece a la imagen del Hijo del Hombre, el cual, desconocido y despreciado por los hombres, calumniado y odiado, asume obediente los sombríos padecimientos, puesto que ya sabe cuál es su destino y cuál es la voluntad de su Padre. Él llenaría de asombro a muchos por la profundidad de su degradación, al punto de no parecerse siquiera a un ser humano. Pero como hemos leído en la profecía, su exaltación sorprenderá a las naciones. Y en esta mañana nuestros corazones se elevan para decir: ven, ven Señor Jesús, ven pronto. Aguardamos el día de tu vindicación ante el mundo, la humanidad entera y las naciones, en las que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nosotros hoy le confesamos. Nosotros hoy, conmovidos por el silencio del Cordero de Dios que no abrió su boca y que fue llevado delante de sus trasquiladores al matadero, sabemos que en silencio lo hizo, ocupando nuestro lugar. Así tenemos hoy perdón, así tenemos hoy esperanza. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, hoy estamos conmovidos por el silencio de Jesús. Él no abrió su boca y en silencio enfrentó el desprecio, la burla y aún la muerte. Tenía razones para defenderse y evitar la cruz, pero cerró sus labios, aceptando el juicio que nos correspondía a nosotros. Murió en nuestro lugar. Hoy le amamos y le proclamamos nuestro Señor y Salvador. Te adoramos y bendecimos hoy en el nombre de aquel que guardó silencio, el Señor Jesús. Amén. Os espero mañana martes. Seguiremos meditando en este capítulo. Mientras tanto, manteneos bendecibles.